Sujetos del derecho del trabajo. Una relación de trabajo está conformada por un grupo de elementos, sin los cuales simplemente no existiría un vínculo laboral. Sin embargo, son los sujetos los primordiales, pues aún cuando existiera el resto de los elementos, sin eso no existiría una relación de trabajo. Los sujetos que tengan el derecho individual del trabajo no siempre son los mismos. Dichos sujetos consisten en trabajador y patrón. Sin embargo, existen también otro tipo de trabajadores y de patrones. La clasificación de los sujetos laborales. Los sujetos laborales son aquellos que forman parte de una relación laboral, y sin la existencia de por lo menos dos de ellos no existiría dicha relación. Se encuentran dentro de la clasificación de sujetos de trabajo individual y derecho del trabajo colectivo. Los sujetos individuales y colectivos del derecho del trabajo. Dentro de este derecho encontramos a los sujetos individuales y colectivos. En ellos se encuentra el trabajador, que es quien desempeñará una labor materia o intelectual de manera subordinada. Por otra parte, el patrón, que es quien pagará un salario a su dependiente, llamado el trabajador, por la labor ejecutada. Los intermediarios. Estos surgen cuando la relación de trabajo no es directamente entre el patrón y el trabajador y la empresa, que es la persona moral para que el trabajador pueda ejecutar sus labores. En el derecho laboral, la relación entre el trabajador y el patrón se encuentra presente dentro de un interés mayoritario por un sindicato o asociación profesional, el cual buscará el equilibrio de los sujetos. El trabajador. Para que sea una relación laboral de trabajo debe haber un vínculo jurídico entre dos sujetos. Uno de esos es el trabajador. En el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo menciona que es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para ello existen diferentes tipos de trabajadores, dependiendo de la relación laboral, la naturaleza de sus funciones y los derechos a los que tendrán acceso, así como las obligaciones a cargo. Dentro de los dos tipos de trabajadores encontramos al trabajador ordinario y al de confianza. Trabajador ordinario. Por trabajador ordinario o de base debemos entender a todo aquel que no realice funciones específicas determinadas para los trabajadores de confianza. Trabajador de confianza. La Ley Federal del Trabajo nos define al trabajador de confianza. Establece cuáles son las funciones que sus dos trabajos han de desempeñar, lo cual queda señalado en los artículos 9 y 11. El artículo 9 indica que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Por su parte, el artículo 11, los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus derechos con los trabajadores. La relación laboral de confianza se basa en la confianza que el patrón tiene en el trabajador. Cuando ésta se ha perdido, no hay razón por la que el trabajador continúe prestando sus servicios, por lo que la base fundamental de la relación ha desaparecido, como lo plantea el artículo 185, que indica: el patrón podrá rescindir de relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47. El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo 4 del título 2 de esta ley. No importa el nombre que se asigne a la categoría de trabajador, lo que realmente importa son sus funciones a desempeñar. El patrón. Al referirse al patrón estamos hablando del sujeto que hace posible la relación laboral. Este es definido en la Ley Federal del Trabajo y señala en el artículo 10. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Para ello existen distintos tipos de patrones, entre los cuales se encuentra el sustituto, el representante patronal y el intermediario. El patrón sustituto. Nos referimos a la subrogación personal, es decir, se sustituye a un patrón por otro. La finalidad de que exista en todo momento el cumplimiento de los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. De esta manera, el patrón sustituto no solo adquiere derechos respecto a la unidad económica de producción, sino deberá asumir las obligaciones que existen respecto a los trabajadores. En esto va implícito el respetar la antigüedad de los trabajadores. El representante del patrón. Son representantes patronales los directores, administradores, gerentes y los demás que ejerzan funciones de dirección o administración de una empresa o establecimiento. El intermediario. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras que presten servicios a un patrón. Esta definición se encuentra en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Normalmente se identifica a los intermediarios con el nombre de outsourcing, ya que gran cantidad de centros laborales no realizan contrataciones de trabajadores de manera directa, sino mediante estas empresas dedicadas a la subcontratación. Esta práctica o modo de contratación tiene varias ventajas como desventajas.
La principal desventaja es la deshumanización de los trabajadores y el abaratamiento de la mano de obra. Debido a la mala práctica de outsourcing en búsqueda de mayor seguridad para el trabajador, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo nos indica: no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajadores para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios para las obligaciones contraídas con los trabajadores. Con esto se da seguridad jurídica al trabajador para que en el momento donde se requiera reclamar los derechos laborales sepan quién es el obligado.